Dentro del moderno centro de simulación y pruebas de Aston Martin, el ambiente era muy distinto al habitual. Los pasillos se recorrían con pasos más veloces, las conversaciones eran más breves y los ingenieros mostraban un brillo especial en la mirada. Algo grande estaba en marcha. No era un día más de trabajo técnico. Era un día para medir fuerzas. Sin anuncios públicos ni cámaras encendidas, dos de los nombres más reconocidos del paddock estaban listos para enfrentarse de manera indirecta: Fernando Alonso y Checo Pérez. Y lo harían donde todo empieza en la Fórmula 1 moderna, en un test privado, bajo la lupa de los datos. La sesión había sido organizada con un propósito específico. Tras el reciente trabajo de desarrollo en el monoplaza, se necesitaban comparar estilos de conducción, gestión de neumáticos, adaptación al nuevo paquete aerodinámico y, sobre todo, consistencia. Fernando Alonso, pilar indiscutible del equipo, fue el primero en recibir la invitación. Para él era una oportunidad más para reafirmar su liderazgo técnico. Pero lo que no esperaba era que esa misma jornada también se le daría volante a Checo Pérez. La inclusión del mexicano no fue casual. Tras su impresionante test anterior, los ingenieros querían respuestas. Y la comparación más directa era la que más valía. Cuando Checo llegó a las instalaciones, lo hizo con la misma calma que lo caracteriza. Sin alardes, sin distracciones. Saludó al equipo con respeto, consciente de que esta sesión podía marcar un antes y un después. Sabía que no iba a competir oficialmente contra Alonso, pero entendía que cada sector, cada curva, cada dato registrado sería inevitablemente contrastado con el rendimiento del español. Y en el mundo técnico de la Fórmula 1, esas comparativas dicen más que cualquier declaración pública. Alonso, por su parte, también comprendía el contexto. Su enfoque fue metódico desde el inicio. Se tomó el tiempo de revisar los últimos reportes de telemetría, pidió detalles específicos sobre la evolución del coche y conversó largamente con su ingeniero de confianza antes de subirse al simulador. Sabía que su experiencia era su gran ventaja, pero también que el talento de Checo y su reciente sintonía con el monoplaza lo convertirían en un rival más que digno en esta competencia silenciosa. La primera tanda fue para Fernando. Su pilotaje, como siempre, impecable. Su capacidad para adaptarse a los cambios de balance del coche y su instinto para encontrar el límite del paquete aerodinámico quedaron de nuevo en evidencia. Los datos eran sólidos. Excelente gestión de neumáticos virtuales, tiempos consistentes en tandas largas y un ritmo competitivo desde las primeras vueltas. Los ingenieros asentían satisfechos. Era el estándar que esperaban, y que ahora Checo tendría que igualar o superar. Llegó el turno de Checo. Su enfoque fue ligeramente distinto. Mientras Fernando había ido directamente al límite, Checo optó por construir su ritmo, vuelta tras vuelta. Los primeros sectores fueron cautelosos, enfocados en sentir el coche, en leer cada reacción. Pero pronto, la historia cambió. Los tiempos comenzaron a caer progresivamente. Los sectores que Alonso había dominado con maestría ahora veían números en verde con el nombre de Checo asociado. Y lo que empezó como una evaluación técnica se convirtió en un fenómeno que nadie en la sala podía ignorar. Los ingenieros comenzaron a intercambiar miradas. Las pantallas mostraban lo que no se atrevía a decirse en voz alta. Checo estaba rodando más rápido. No en una vuelta aislada, no con trucos de configuración, sino con consistencia. Sector tras sector, su estilo suave pero incisivo estaba sacando lo mejor del monoplaza. Y los gráficos de telemetría confirmaban lo que todos veían. En varias de las curvas más críticas del trazado, su trazada era más limpia, su aceleración más eficiente, su frenada más equilibrada. Adrian Newey, que había sido invitado a observar el test como parte del cuerpo consultor del equipo, no tardó en tomar asiento frente a la pantalla principal. Su rostro, siempre sereno, mostró un leve gesto de interés.
No era fácil sorprenderlo, pero lo que veía en tiempo real estaba sin duda captando su atención. Cuando pidió que le mostraran la comparativa directa entre las vueltas de Alonso y Checo, su comentario fue tan breve como contundente. Esto hay que estudiarlo más a fondo. Cuando Checo finalizó su tanda, la sala quedó en un silencio tenso. Los datos no mentían. Había superado a Fernando en varios aspectos clave del test. Y aunque todos sabían que las pruebas privadas no son carreras, el mensaje estaba claro. En ese momento, Checo se había ganado un nuevo respeto dentro del equipo. No solo por su velocidad, sino por su capacidad de adaptación y su temple bajo presión. Mientras se quitaba el casco y sonreía discretamente, en la sala técnica se gestaba una pregunta que aún nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Será este test el punto de inflexión que el equipo necesitaba? ¿Está Aston Martin dispuesto a aprovechar lo que Checo ha demostrado? ¿Y cómo reaccionará Alonso ante este inesperado giro? Por ahora, los datos hablan, y el futuro inmediato de la escudería podría estar a punto de cambiar. La mañana siguiente en las instalaciones de Aston Martin fue cualquier cosa menos rutinaria. Aunque oficialmente se trataba de un test privado sin implicaciones contractuales, la sesión había dejado un eco difícil de silenciar. Los pasillos estaban cargados de un aire expectante. Los ingenieros repasaban los datos una y otra vez, buscando entender si lo que habían visto era el reflejo de un día inspirado o la manifestación de un potencial que no estaban explotando completamente con su alineación actual. Los números no mentían. Checo Pérez había superado a Fernando Alonso en varios parámetros clave. Y eso no era fácil de ignorar. En la sala técnica, los responsables de rendimiento analizaron las telemetrías en profundidad. Lo que más llamaba la atención no era únicamente el tiempo por vuelta, sino la estabilidad y la gestión de los neumáticos simulados. Checo había sido más constante en las tandas largas y más eficiente en la recuperación de energía. Además, su control en curvas lentas, tradicionalmente un punto crítico en el monoplaza, había sido superior. Algunos ingenieros comenzaron a preguntarse en voz baja si el estilo de conducción del mexicano no se ajustaba mejor a la evolución reciente del coche que el de Alonso. Alonso, por su parte, recibió los informes sin dramatismo. Sabía perfectamente que en este deporte los datos son implacables, pero también entendía el juego político que podía desencadenarse a partir de esa sesión. Por ello, su estrategia fue simple: mantenerse sereno, reforzar su papel de líder del equipo y mostrar disposición a colaborar. En las reuniones siguientes, destacó la importancia de contar con pilotos capaces de extraer el máximo del coche, en cualquier circunstancia. No mencionó a Checo directamente, pero todos entendieron el mensaje. No pensaba ceder terreno fácilmente. Mientras tanto, en los niveles ejecutivos, la conversación comenzó a girar hacia escenarios de futuro. La dirección del equipo sabía que tener a un piloto como Checo con semejante rendimiento en el bolsillo era una carta valiosa. Y no solo desde el punto de vista técnico, su popularidad, su impacto comercial y su capacidad de sumar puntos en cualquier situación compleja hacían que su posible incorporación, o al menos su presencia en un rol más activo, fuera un tema que no podía postergarse. Los patrocinadores, alertados por rumores que ya circulaban en los círculos internos, empezaron a mostrar interés. Varias marcas asociadas al equipo preguntaron discretamente por la posibilidad de ver a Checo en más sesiones oficiales. Desde el departamento comercial, el mensaje fue claro: nada confirmado, pero todo es posible. Y en un entorno donde las oportunidades de negocio influyen tanto como las estrategias deportivas, esa simple frase bastó para acelerar las conversaciones en los despachos. Checo, como siempre, se mantuvo en silencio. Su entorno más cercano sabía que lo mejor era dejar que los datos hablaran, y así lo estaban haciendo. Los ingenieros seguían repasando sus registros, como si intentaran descubrir el secreto detrás de su rendimiento. Pero la clave era simple: experiencia, técnica refinada
y un instinto de adaptación que pocos en la parrilla poseen. Lo que para algunos era una sorpresa, para quienes conocen a Checo, era solo una confirmación de lo que siempre ha sido capaz de hacer cuando se le brinda el entorno adecuado. En la parte alta de la estructura técnica, Adrian Newey pidió que se programara un análisis más exhaustivo de la correlación entre el estilo de Checo y las futuras evoluciones del monoplaza. Su comentario, recogido por varios ingenieros, fue revelador. Si el coche responde mejor así, quizá debamos replantear algunos supuestos. No era una decisión inmediata, pero cuando alguien como Newey plantea esa posibilidad, significa que la semilla de un cambio ya ha sido plantada. Y mientras el equipo continuaba trabajando en silencio, los ecos del test seguían creciendo. En los pasillos de la fábrica, en las conversaciones de los técnicos, en las proyecciones de estrategia. La comparación entre Checo y Alonso había dejado una marca. Y ahora, la gran pregunta flotaba en el aire. ¿Se atreverá Aston Martin a aprovechar esta oportunidad o preferirá mantener el statu quo? Por ahora, las respuestas se guardan tras puertas cerradas. Pero algo ha cambiado, y en este deporte, cuando el equilibrio se rompe, todo puede pasar.